con un documento que ya exista, ¿no? Que esté en Word o no sé. Sí, 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 no, sí, yo tengo un documento acá que ya les voy a mostrar. Entonces, Create New Project, el suyo, su articula, bueno, no, ejemplo 2 pongamos, para no enrollarnos. Le dan crear, es que se traba tenaz, pero bueno, ahí, listo. Entonces, o sea, piensen todo como en términos de su documento, ¿no? O sea, yo les voy a poner como casos hipotéticos porque es con el documento que lo vamos a hacer, ¿no? Que es diferente. Entonces, le dan agregar documentos, add file. Importante, aquí viene una cosa importante, se van a computer, le dan disco local, y aquí cuando les aparezca este aviso, esto es muy importante, jamás le vayan a poner esto. Y siempre pongan read and write para que los deje guardar los archivos y todo. ¿Listo? listo. Yo tengo por acá un documento con el que podemos trabajar. Es por acá. Listo, acá está. Transcripción. Open. Listo. Pues como ven, demorado, pues es que estoy compartiendo pantalla y eso consume harto, pero siempre se demora un poquito. Entonces, aquí ven Atlas. Sí, creo que sí. Sí, Sí. Listo. Entonces, esta es la transcripción en inglés de un trabajo. Y acá hay, bueno, aquí está la transcripción en español. Entonces, este trabajo es sobre el empoderamiento femenino, ¿sí? Sobre cómo se ha dado este movimiento femenino a lo largo de diferentes generaciones. Entonces es un video y ellos lo que hicieron fue la transcripción de los discursos, de las narrativas de estas mujeres que participaron. Entonces, empecemos. Cargan el documento, abren códigos, doble clic, esperan a que cargue. Listo. Aquí les abre Code Manager, aquí son como las ventanitas, hagan de cuenta que entonces aquí abren Google, bueno, lo que sea, Drive, así les va a cargar cada cosa que abran, ¿listo? Entonces se van a Code Manager y le dan Free Code para crear un código y ponen los códigos a priori, ¿sí? Entonces, a priori uno, ah, obviamente pues con su nomenclatura de acuerdo a su trabajo, ¿no? A priori 2. Entonces, crear los códigos. Aquí separan en el primer código, le dan cambio de color. Esto ya es como un toque mío, que lo pongo en colores y lo agrupo dependiendo si es una categoría que tiene subcategorías, lo pongo del mismo color, ¿sí? Entonces hagamos el ejemplo. A priori, les recomiendo que lo hagan así, es como un poquito más ordenado. 1.2 create y lo pongo naranjito también. Si van a tener subcategorías, si no, pues en verdad cero grave, no hay problema. ok. Entonces se devuelven acá a transcripción
Y esas son las a priori, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, ahorita les voy a hacer el ejemplo como ya con teoría, pues con un ejemplo ya más, eh, menos teórico y más como que se evidencie que sí hay como un análisis con social, digamos. Pero supongamos que como actual, o sea, como ahora estamos trabajando únicamente con códigos a priori, pues es complicado como crearlos sin yo haber revisado la teoría, ¿no? Entonces, aquí estamos en el documento. Es importante que tengan abierto acá, le dan cliccito aquí a la flecha para que abra los códigos. Aquí amplían para tenerlos presentes y aquí van a empezar a salir eh, la cantidad de veces que ustedes han eh, puesto los datos en su cajón correspondiente y las relaciones que tienen los códigos, ¿sí? Entonces empecemos. Yo digo, aquí estoy leyendo el texto, estoy codificando, digamos, cada uno en su computador cómo lo van a hacer. Y yo digo, uy, esta frase es natural, si tienes que pensarla, uno estás ahí, por ejemplo, tiene relación con una categoría a priori, o sea, tiene relación con la categoría a priori uno. Entonces le doy clic derecho, le doy list coding y lo que les dije ahorita. Entonces, yo considero, Eduardo Gómez, que está analizando este trabajo, considera que este dato va en la categoría o código a priori uno, pero puede que Lucía piense que va, además de en a priori uno, vaya en a priori 2. Entonces, también válido que le dé a priori 2, ¿sí? Entonces, hagamos la codificación como si fuera ya. Entonces, yo solo considero que es a priori uno. Entonces lo doy acá y aquí ya se queda la categoría, ¿sí? Entonces continuemos. Digamos que ya hicieron todo el texto con todas las categorías a priori, entonces pusieron aquí otro código. Entonces list coding, este iba en uno punto, no, en únicamente 2, OK, igualdad. O sea, hasta palabras sueltas son importantes. En 1.2 y también en 1. OK, bueno, y así las diferentes variaciones que ustedes puedan tener. Vamos aquí poder para ver si podemos hacer un ejemplo acá. Tal. Entonces estos dos, OK. Entonces listo. Supongamos que ya acabamos todo el documento con las a priori. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, Sí. súper claro. Listo. Es que me siento hablando solo. Pero No, listo. está todo bien. Continúo. No, pero sí tenemos. Sí. Listo, listo. Entonces, aquí, como yo les dije, este trabajo, ahora sí vámonos a las categorías emergentes. Eh, suponga, supongamos que ya acabamos las a priori, como les dije, y ahora venimos con las emergentes y yo empiezo a leer el texto, cada uno empieza a leer el texto, y yo leo esto, igualdad de derechos para las mujeres, ¿sí? Entonces, esto es una narrativa de una mujer que, pues, que está exigiendo esto, ¿sí? Y yo considero que una categoría emergente que no está en a priori, ¿sí? Entonces es importante esto. Entonces, la categoría que yo vaya a crear emergente no se puede solapar o no se puede relacionar mucho, digamos, para que en términos, digamos, más cotidianos, para que no haya confusiones en los datos que queremos encasillar en las diferentes categorías, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes definan muy bien cada una de las categorías, tanto a priori como emergentes, y que se note la diferencia entre las categorías, ¿sí? Entonces, yo considero que esta parte, igualdad de derechos para las mujeres, alude a a un código, entonces me vuelvo a Code Manager, que se va a llamar empoderamiento, empoderamiento, uy, empo- empoderamiento. ¿Listo? Entonces lo creo, el toque del color. Listo. Ah, bueno, también, digamos, otra cosita que se me escapa. Como estas son a priori,
digamos, las pueden poner en un color, si digamos no tienen tanta variación digamos, en colores digamos, en familias de categorías, pueden ponerlo, o sea, pueden poner la división a priori de un color y emergentes de otro color, ¿no? Entonces nos devolvemos a la transcripción. Uy, listo. Y yo digo que igualdad de derechos para las mujeres es empoderamiento. Ok, entonces aquí sale empoderamiento. Pero también veo que el hecho de que enuncie que solo son las mujeres, hay otra categoría que se va a llamar roles de género, por ejemplo. Entonces otra vez crear roles de género, perdón, no pongo tilde porque se traba más el computador. Roles de género. Me voy a roles de género, cambio el color, lo pongo gris, tal, me devuelvo acá. Y pongo que únicamente esta partecita de la frase es roles de género, porque solo está aludiendo a las mujeres. Entonces aquí este es, digamos, es el ejemplo completo de cómo ustedes tienen que hacer la codificación, ¿listo? Cuando ustedes ya acaben, o sea, cuando tanto Lu como Juli, como Sofi, Nata, hagan esta codificación, luego ustedes se van a sentar y alguien va a compartir la pantalla y van a empezar a discutir. Entonces empezamos con el texto y empiezan a leer. Todas están en la misma sala, bueno, como de Teams. Entonces empiezan a leer. Es natural, si tienes que pensarlo, aún no estás ahí. Entonces uno dice como, bueno, muchachos, ¿qué piensan de esto? ¿Qué categorías, o si es relevante, ustedes les parece que esto es relevante? ¿Qué categorías pusieron ahí? Entonces sale Sofi diciendo, no, yo puse que es a priori 1, pero Sofi 2 puso que es a priori 1 y a priori 2. Entonces ahí, pues todas como que se detienen y empiezan a decir como, oiga, yo pienso que es únicamente a priori 1 porque nuestra definición, por eso les decía que es muy importante como esta tabla de repertorios, como primer paso para este proceso, es muy importante. Entonces, no es como, no, es que yo considero que eso, o sea, esa frase se ve como que es rara. No, ustedes tienen que decir, yo considero que es la categoría, o sea, que alude a la categoría a priori porque nuestra definición dice tal, tal y tal, y por esto entra en esta categoría y no en la otra, ¿sí? Y así con todos los análisis, ¿sí? Sí. Ok. ¿Listo? Y ese proceso que les estoy diciendo de, entre comillas, debatir, porque sí, es un debate,